Capítulo 5. Hacia el infierno. Asuka, en el EVA 2, corrió a través de los túneles subterráneos, sin saber que Shinji y el EVA 1 habían sido derrotados. Las armas la estaban esperando al final de la línea de ferrocarril rota. Porque el sistema IF de su EVA había sido desconectado por el sistema la interferencia electromagnética. Sincronizar el FCS del rifle positron le había costado un poco más de tiempo, pero también se había equipado con un Powered 8, una revisión de última generación y dos espadas curvas. A solo unos pasos de la salida de Togendai, Asuka se quedó helada. El EVA 2 estaba remolcando un terminal móvil de potencia sobre un carril de transporte lineal. El carro de ferrocarril sintió que el EVA se había detenido, pero no era capaz de detener su ímpetu. Las chispas salpicaban de las ruedas del carro mientras éste luchaba por frenar. Asuka plantó un pie delante del vehículo para detenerlo. «Misato», dijo Asuka. «Misato, ¿puedes decirme qué está pasando?» Hay un EVA de producción masiva aquí abajo. Al igual que el anterior cuartel general de NERV, el nuevo cuartel general había sido construido en la cima. Varias docenas de capas de armadura gruesa. A diferencia de la antigua construcción, la nueva contenía pequeños huecos entre cada una de las capas, espaciados de forma más amplia. Cuanto más se alejaban, más se hundían. El concepto era el mismo que el de una armadura espaciada. El recubrimiento absorbió y dispersó la fuerza de los ataques entrantes. El espacio dejado fue para que cualquier fuerza residual se disipe antes de llegar a la siguiente capa. A través de uno de esos huecos caminaba un gigante blanco, cuya cabeza evitaba por poco meterse en los diferentes agujeros formados por el techo angular. Asuka transmitió las coordenadas del EVA de producción en masa junto con un vídeo al centro de mando. El otro extremo de la línea estalló en una ráfaga de interferencias. Misato sonó sorprendida mientras decía: «Espera. ¿Asuka? ¿Esto es real? ¿Cómo pudo entrar?» Era el mismo EVA de producción en masa mutado que Shinji no había logrado atrapar. Para terminar, la larva del ángel Sachel, aún a la mitad de su desintegración, colgaba de su capullo roto mientras el gigante caminaba. «El viejo cuartel general», dijo Asuka. «¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo?» «Asuka, escúchame. Voy a enviar la lanza de Longinus. Ve a buscarla. Misato debe tener un mal presentimiento sobre esto. Ella no me quiere luchando contra esa cosa, quiere que la acabe de una sola vez. En una reunión anterior hace tiempo, había dicho: todo lo que necesitamos es a mí y a la unidad 2. El recuerdo la hizo reírse. ¿Qué es lo gracioso? Nada. Unidad 2, entendido. Misato, ¿dónde está Shinji? No conocemos la situación en el lago. Ha habido otro estallido de interferencia electromagnética. Sospecho que Quatre sigue operando y disparó su láser de nuevo, pero perdimos contacto con la unidad 1. Acabo de lanzar un dron, así que pronto tendré una idea mejor. ¿Qué diablos estás haciendo, Super Shinji?» Misato puso sus manos sobre sus caderas, inspeccionando el centro de mando. «¿Estabas tras la ciudadela interior todo el tiempo?», murmuró ella. Los informes de todos los refugios de emergencia convergieron. Las temperaturas habían causado interferencias superconductoras que detuvieron la energía en las zonas afectadas. Las tuberías de agua se congelaban y se rompían en algunos lugares causando inundaciones y el agua estaba entrando en otras grietas y causando una reacción en cadena de daño. Pero hacía aún más frío al aire libre. Respirar solo el aire era potencialmente fatal. Si una catástrofe ocurrió bajo la superficie, ¿cómo podría ser el de la caldera? Olvídate de las quejas por el momento. Asuka y la unidad 2 necesitan todo nuestro apoyo. ¿Entendido?» La sala de mando respondió de acuerdo. Asuka estaba en la puerta de la armería subterránea 6, o como lo había hecho Misato. La llamaron la caja de Pandora. En ese momento, los pilotos de EVA no se habían enterado, pero Kaji había dicho: «No podemos andar por ahí diciendo que aquí es donde almacenamos la lanza de Longinus, ¿verdad?» Así que, el nombre se había quedado. La armería había sido sellada detrás de una serie de puertas antiexplosión. Todos han sido desbloqueados remotamente desde el centro de mando, excepto el último. Asuka gruñó.
Te dije que mi sistema IF no funcionaba. Ella introdujo manualmente su código de identificación de respaldo, y el candado desconectado. El sonido de una bomba de vacío se detuvo. La lanza de Longinus se elevó lentamente del recipiente de nitrógeno líquido en el que había sido almacenado. La mano derecha de Eva 2 agarró el arma. ¡Ugh! ¡Qué asco! Incluso cerca del cero absoluto, sigue zumbando. La lanza vibró justo en el borde de la perceptibilidad. Aparentemente, la original también lo hacía. Hace 3 años, el Eva 00 arrojó la lanza contra Israel, y el arma había aterrizado en la luna, donde permanece hasta el día de hoy. Esta es una copia. Esta arma en particular tenía un significado más profundo para Asuka en la etapa final del proyecto de instrumentalización humana. Esta lanza perforó a través de ella y el Eva 2. Esto debe ser el destino, dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Pero qué demonios es el destino? Un Eva de producción en masa había llevado la lanza a la batalla del cuartel general de Nerv. Supuestamente, el arma era una copia del original, pero Asuka tenía problemas para concebir cómo se le podría haber conseguido replicar el arma. Los Evangelion mismos se apoyaron en un marco de trabajo de extraordinario, pero aún pueden ser entendidos como el producto de los avances. Es la ciencia hecha por las mentes y los esfuerzos de la humanidad que ha replicado la lanza. Por otro lado, debería haber sido un salto demasiado grande. Mientras el Eva de producción en masa continuaba su marcha, el camino por delante se abrió. El techo gradualmente se elevó y se amplió el espacio entre las filas de pilares de apoyo. Con cada paso el gigante blanco tomó nubes frescas de polvo de color ceniza. El Eva había alcanzado el borde exterior del viejo Geofront. La destrucción fue dejada por la batalla en el cuartel general de Nerv. Un enjambre de Evas de producción masiva había descendido sobre el Geofront y dejó caer el techo y su ciudad en el subsuelo, donde los escombros permanecieron intactos durante 3 años. El Geofront había sido abandonado a favor de sellar el antiguo cuartel general en su centro. Una pared sin adornos de textitadura concreta interrumpió la escena de la devastación. Cuando se veían desde abajo, los escombros oscurecían la estructura. Pero la barrera que rodeaba al antiguo cuartel general formó una cúpula gigante o, como la mayoría de la gente lo llamaba, un sarcófago sobre la parte superior. Una abertura en el techo de Geofront proporcionaba una vista parcial desde la superficie, aunque el sarcófago era demasiado grande para ser visto de una sola vez. Y por dentro, el suelo explotó bajo el Eva de producción en masa, cediendo y chupando al gigante por debajo. El Eva permaneció perfectamente erguida cuando aterrizó en el nivel inferior. Acto siguiente, incluso cuando el polvo aún estaba espeso en el aire, la lanza de Longinus empaló al gigante a través de su barbilla, sobresaliendo por la parte posterior de su cabeza. De pie ante el monstruo blanco, los ojos del Eva 2 brillaron a través del humo de la explosión. Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, dijo Asuka con la misma calma. Ella podría arreglárselas. Siento emboscarte así. El brazo rojo blindado del Eva 2 le arrancó la lanza hacia arriba. Las púas gemelas de la lanza fueron torcidas en una doble hélice que se convirtió en una de un solo eje. El pequeño espacio abierto en el centro de la hélice comenzó a irradiar luz, y la barbilla del Eva se desintegró en polvo. Se abrió un agujero en la parte posterior del cráneo de Eva, exponiendo los huesos del cuello del gigante al aire. La parte superior de la mandíbula del monstruo con su macabra hilera de dientes blancos. El Eva de producción en masa se tambaleó, levantando a su personal en lo alto, y, ¡uam! El escudo del Eva de producción en masa se materializó, golpeando a Eva 2 de vuelta, pero Asuka se las arregló para mantenerse agarrada a la lanza. ¿Cómo es que todavía te mueves? Con ese capullo en el pecho tu corazón estaría en tu cabeza. Asumiendo que este monstruo tenga un núcleo. El Eva 2 sujetó más fuerte la lanza. Vamos. En una película de zombies, siempre hay que ir a por la cabeza. El Eva de producción en masa dio un paso para recuperar su equilibrio y luego tiró de su brazo hacia atrás, sosteniendo el bastón por encima de su hombro. ¿Qué? ¿Me vas a tirar eso? Nunca me pegarás. Pero el objetivo de la gigante blanca no era Eva 2. Incluso en este nivel inferior, la de la pared del sarcófago permanecía a la vista.
Un silbido de aire pasó por delante de Asuka. El Eva de producción en masa había arrojado su bastón como una jabalina a la pared blindada del sarcófago. Observando a través de sus monitores, los técnicos del centro de mando no esperaba que el personal hiciera más que tal vez raspar el caparazón, pero el gigante había colocado un escudo de poder en la punta del bastón, y el arma golpeó el sarcófago con una fuerza terrible, perforando la capa más externa de tectitadura y enviando una ráfaga de grietas hacia la siguiente capa. Pero el sarcófago aguantó. O al menos, eso es lo que Asuka estaba pensando cuando el Eva de producción en masa pasó de atacar el Evatos hacia la pared. Hubo una luz brillante seguida de un gran impacto. «¡Asuka!», gritó Misato. «Satchel sigue dentro del capullo». La luz había salido del rostro de Satchel, que se convirtió en polvo como el último poder del ángel. El capullo estaba vacío. El rayo de energía eliminó varias capas más de HTC, lo que permitió seguir al Eva de producción en masa. La pared del sarcófago se desmoronó, y el gigante blanco, ahora manchado de sangre, cayó dentro. Misato golpeó con su puño la consola del comandante. Maldita sea. En la pantalla principal, el sistema de Yamagi presentaba la opción de iniciar la secuencia de autodestrucción de la base y anunció que era considerando los hechos hasta ese momento. Alarmas sonoras y luces de sirenas rojas, ubicadas cada 100 metros. A lo largo de la pared del sarcófago, comenzaron a girar. Luces industriales en el interior del sarcófago encendidas, iluminando las ruinas del ataque de hace 3 años. Una esfera negra, como un agujero arrancado del mundo. Una espeluznante cúpula negra llenaba el espacio que el antiguo edificio del cuartel general de NERV alguna vez llenó. No reflejaba ni la más mínima luz, apareciendo como un agujero claramente rasgado en la estructura. La cúpula era simplemente la parte superior de una esfera, extendiéndose por debajo de la superficie del Geofront, con Lilith, el segundo ángel y progenitor de la humanidad, en su centro. Hacia el final de la batalla en el cuartel general de NERV, justo después de que Shinji con el EVA 1 destruyeran el altar de la luz en el cielo y pusieran fin al proyecto de instrumentalización humana, Lilith había creado una bolsa de espacio donde el tiempo estaba congelado, esta esfera de perfecta oscuridad. Supuestamente, el espacio contenía a todos los que habían estado en o debajo del cuartel general en ese momento, incluyendo a Gendo Ikari, Ritsuko Akagi, 150 trabajadores, y una docena o más de soldados de las SSDF, todos ellos congelados instantáneamente. Ningún dispositivo, rayo exploratorio u onda de sonido había podido penetrar la esfera. Incluso su temperatura era inconmensurable. El objeto había sido llamado la esfera cronostática, aunque más tarde había mostrado que tenía más forma ovalada que esférica. Pero eso era el alcance de lo que cualquiera había aprendido al respecto. La especulación sobre el tiempo que se congelaba en su interior no provenía de ninguna medida directa, ya que ningún objeto físico, onda electromagnética, o cualquier cosa hasta e incluyendo neutrinos, habían sido capaces de penetrarlo. Pero la falta total de datos era, en sí misma, informativa. Una conjetura: no hay nada que se propague a través del campo porque no hay tiempo para cualquier cosa para propagar. Siguió un contraargumento, tal vez obvio: el tiempo puede doblarse, pero no puede detenerse por completo sin violar las leyes de la física. La conclusión: el tiempo está, en efecto, congelado, tan cerca de la verdadera inmovilización como temporalmente sea posible. Los que conocían la esfera tenían muchas teorías sobre su naturaleza, y se debatió enérgicamente, pero todos estuvieron de acuerdo en la teoría de por qué había de que ser realidad. Cuando el proyecto de instrumentalización humana fue terminado, Lilith fue a un sueño absoluto, imposible de perturbar. Nadie sabía el propósito de este sueño o cuándo el segundo ángel podría despertar. Tampoco sabían lo que pasaría o no cuando lo hiciera. Así que se tomó la decisión de sellar todo el Geofront. Algunos sensores pasivos habían sido dejados atrás, pero todas las investigaciones activas sobre la esfera habían sido detenidas. Las víctimas tragadas por la esfera cronostática debían ser tratadas como si hubieran muerto en la batalla. Todos los involucrados estuvieron de acuerdo en seguir adelante con esto, aunque no lo aceptaran en sus corazones. 3 años después, la esfera permaneció,
tragándose sus pensamientos y oraciones por el pueblo atrapado dentro. Asuka. Deja de hacer eso, Alepa. Ahora, una visita había llegado. Sí, no tienes que decírmelo. El EVA 2 desacopló su cable umbilical con un chorro de chispas. Asuka se adelantó a medida que el temporizador de la batería interna comenzaba a correr hacia cero. Asuka no sabía por qué el EVA de producción en masa de EVA había venido aquí, pero no podía evitar la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. ¿Dónde está su punto débil? Misato pensó impaciente. ¿Qué está pasando? Ella notó algo en el video. Puede que Sachiel se haya ido, pero hay una luz roja que viene de la parte trasera del capullo. Apuñálalo. Asuka pensó que eso no sonaba como una estrategia, pero necesitaba hacer algo. Estoy en ello. Asuka barrió las piernas del EVA con el eje de la lanza. Cuando el gigante fue derrumbado, ella corrió delante de él, posicionándose directamente en su campo de visión. No sabía qué efecto tendría la lanza en el gigante. Y si el EVA de producción en masa explotaba, ella no sabía qué efecto tendría en la esfera cronostática. Pero sea lo que sea que venga, ella resistirá con el campo AT del EVA. Cuando EVA de producción en masa se puso de pie, el EVA 2 se giró para enfrentarse a él. Asuka puso el ímpetu de su giro en un empuje feroz con la lanza. El gigante blanco activó su escudo de poder, pero la lanza de Longinus impactó contra el punto brillante dentro del capullo. Allí, la lanza encontró resistencia, sus puntas gemelas atravesaron algo y salieron por la espalda del enemigo. En ese momento, Asuka supo, como si la lanza le hubiera hablado, que eso es lo que le dio vida a este cadáver. El gigante blanco intentó alejar a EVA 2, pero Asuka se agachó suavemente durante el ataque. Manteniendo las manos en la lanza, subió al otro lado de la calle con el eje, como una gimnasta que cambia de lado bajo una barra horizontal. El EVA puso todo su peso contra su enemigo y empujó la lanza más profundamente. El EVA de producción en masa agarró la máscara de EVA 2 por detrás. Fue demasiado tarde. Vuelve a estar muerta, dijo ella. La lanza tembló, y la hélice en la base de sus puntas se expandió. Y brillaba. La cosa en la parte de atrás del capullo se rompió, y los 5 dedos blancos obstruyendo la vista a través de su exhibición holográfica comenzó a desintegrarse a medida que el tejido se estaba desenredando. Pero cuando Asuka miró por encima de su hombro, el gigante en descomposición no estaba mirándola. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad de la cronostática esfera, y en su cara, Asuka vio satisfacción. El altísimo monstruo cayó al suelo con un estruendoso estruendo, y el santuario del nuevo negro gigante volvió al silencio. Buen trabajo, Asuka. Déjanos la limpieza a nosotros. La voz de Misato era inesperadamente desanimado. Odio tener que pedirte algo más, pero tan rápido como puedas, coge el ascensor más cercano a la superficie. La unidad 1 fue desactivada en combate, y necesito que me ayudes con la recuperación de emergencia. Shinji. ¿Qué hizo ese idiota? Para cuando alguien en NERV se enteró de que EVA 1 había sido dañada más allá del punto de retorno, Ayanami 4 y su serie 00 EVA había desaparecido del campo de batalla. Misato convocó una búsqueda, pero no se pudo encontrar rastro de 4. Era como si la hubieran borrado. Capítulo 6. El Heraldo Blanco. La temperatura dentro de la caldera había subido considerablemente, a pesar de que aún estaba bajo cero. Las reparaciones de Tokio 3 encallaron rápidamente. Las caídas de tensión debidas a las bajas temperaturas dejaron a los trenes eléctricos en gran medida inoperables. Afortunadamente, los equipos de trabajo consiguieron que el equipo interno de motores de combustión estuviera funcionando de nuevo. Pero una vez apagados, los motores no serían fáciles de encender de nuevo, lo que significaba que los trenes tenían que circular sin parar. El ruido de la construcción podría haber sido una molestia, pero la nieve absorbió mucho del sonido. Incluso desde una corta distancia, los sitios de trabajo parecían casi como espejismos. Los fragmentos de hielo atrajeron la humedad del aire y provocaron la caída de nieve.
dentro de la caldera, para el desconcierto de los ciudadanos deseosos de que su ciudad estuviera trabajando de nuevo. Durante los últimos 25 años, nadie en Japón había visto nieve. Ahora era después del atardecer, pero las nieblas frías que se elevaban daban un suave resplandor del cielo sobre Tokio 3. Desde la perspectiva de los aviones teledirigidos, que lograron mantenerse en vuelo a pesar de las ráfagas que se acumulaban en sus marcos, la caldera Hakone parecía una bola de nieve. 3 subs negros, a prueba de balas, de la división de seguridad viajaban por la nieve los caminos con trepidación. Al llegar al cuartel general de NERV, la puerta del vehículo del medio se abrió deslizándose, revelando a Ayanami Troi sentada en una silla de ruedas. Ella todavía no sabía que Ayanami cuatreó en cierto sentido, ella misma había atacado a Shinji y desaparecido, y no entendía por qué sus manos y los pies habían sido inmovilizados. Algo blanco cayó en sus grilletes. «Hace frío», dijo ella. Aún en una neblina, incapaz de escuchar las voces de sus otros yoes, Rei Ayanami notó que la sustancia blanca caía a su alrededor. ¿Pétalos de flores? No, se están derritiendo. Japón ya no tenía inviernos. Rei Ayanami Trois contempló el mundo monótono de la obra de EVA 1, viendo la nieve por primera vez. Quiero quedarme dormida así, rodeado de blanco. Continuará. Itay, 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 君とさ、ライフライン